O bueno, si quieres, darles 4 minutos más, empieza a 7:40, ¿no? Por favor. Sí, doctor. Empiezo a 7:40. Hola, buenos días. El día de hoy vamos a revisar el tema transposición de grandes arterias. Mi nombre es Fabián Merchán, soy residente de segundo año de cardiología pediátrica y mi asesor en el tema fue el doctor Julio Hermine. Los objetivos de la charla del día de hoy va a ser describir la patología y las lesiones asociadas a la transposición de grandes arterias, determinar su fisiopatología y las manifestaciones clínicas que ésta genera, indicar los métodos diagnósticos y su adecuada utilización para el diagnóstico y el seguimiento de esta patología, además de establecer las indicaciones y cuál es el tratamiento y cuáles son las opciones también terapéuticas. A breves rasgos les hablo un poco sobre la introducción. Podemos decir que esta patología fue descrita hace más de 200 años por un patólogo escocés. En ese entonces no había ningún tratamiento para esta cardiopatía y todos los pacientes que eran diagnosticados de transposición de grandes arterias eran o estaban condenados a morir. 150 años después de su primera descripción, en el año de 1966, el doctor Rashkin, que fue un cardiólogo pediatra que trabajaba en el Hospital de Niños de Filadelfia, junto con el doctor Miller, realizaron la primera septostomía auricular por medio de cardiología intervencionista, sentando de esta manera la base para los procedimientos intervencionistas intracardíacos. Y por este procedimiento, el doctor Rashkin fue considerado como el padre de la cardiología intervencionista y después de realizar el procedimiento se observó mejoría clínica en los pacientes con transposición, pero aún la mortalidad era elevada, por lo que únicamente era considerado como un tratamiento paliativo. Por último, después de 10 años, en el año de 1976, el doctor Adib Jatene realizó la primera intervención quirúrgica, una corrección anatómica, que se la denominó el switch arterial o el intercambio arterial, que revolucionó de manera satisfactoria el tratamiento de estos pacientes y cambió el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes con transposición de grandes arterias. La primera cirugía fue realizada en un paciente de 40 días de vida, un recién nacido de 40 días de vida con transposición de grandes arterias y comunicación interventricular. Hoy revisaremos el tema de transposición de grandes arterias con concordancia atrioventricular, conocida también como transposición simple o dextrotransposición, que se refiere en relación a la ubicación del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo, es decir, el ventrículo derecho ocupa una posición derecha o en dextroposición en relación al ventrículo izquierdo, diferente de la lo que podemos observar en la L-transposición, que veremos en otro tema que no es la clase del día de hoy, en donde el ventrículo izquierdo se ubica a la derecha del ventrículo derecho. Además, podemos decir que la transposición de grandes arterias se presenta con mayor frecuencia, en un 50-60%, con septum interventricular intacto. También hay la presentación acompañada de un defecto septal ventricular y también en la mayoría de los casos este defecto septal ventricular puede ocasionarse por una mala alineación y esta mala alineación ocasionar una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Existen casos en los que el defecto septal interventricular va a estar intacto y se puede asociar a la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, pero en estos casos se acompañan de alteración a nivel valvular o subvalvular, como veremos posteriormente. Además voy a ver lo del puntero. Okay.
Para iniciar en lo que respecta a epidemiología, podemos indicar que es la cardiopatía cianógena más común que se presenta en el recién nacido. 5% de todos los defectos cardíacos congénitos van a estar van a ser catalogados como transposición de grandes arterias. Se presenta con una incidencia anual promedio de 1 a 3 casos por 10.000 nacidos vivos y una prevalencia también de 3 casos por 10.000 recién nacidos vivos. Esta patología predomina en recién nacidos masculinos en una relación de 1.5 a 3 a 1 en relación con el sexo femenino, y a diferencia del resto de las anomalías o de las anormalidades conotroncales, la transposición de grandes arterias es raramente asociado a anomalías cromosómicas. Como factores de riesgo maternos asociados a la transposición de grandes arterias, se ha visto relación con la diabetes gestacional o la diabetes materna, y también a dosis elevadas de vitamina A o a una hipervitaminosis A en la madre de estos pacientes. La base de la embriología para la producción de esta cardiopatía es menos entendida en relación a otras anormalidades conotroncales. Normalmente en la etapa postnasal tardía, alrededor del día 35, como podemos observar en la imagen, se incorpora el cono a los ventrículos y de esta manera arrastra en dirección proximal al tronco arterioso. Las crestas troncales y las crestas conales se fusionan y van a formar un tabique en espiral, dando un giro de 180 grados, como vemos en la imagen derecha. Este giro va a determinar que el cono anterolateral que formará el infundíbulo del ventrículo derecho se quede conectado con la mitad izquierda del tronco y el sexto arco aórtico, y el cono posteromedial formará a su vez el infundíbulo del ventrículo izquierdo, y este quedará conectado con la mitad derecha del tronco arterioso y el tercer y cuarto arco aórticos, que vamos a observar en esta diapositiva. Entonces, la teoría para que se produzca una alteración embriológica indica que puede deberse a un septo conal recto, es decir, no se produce, no se... Sí, creo que se va a apagar. Fabián, ¿se dejó de oír? Buenos días, ¿se escucha? ¿Me oye alguien?
Sí, doctor, le escucho yo. Yo estoy aquí en el eco. Yo creo que se les fue la señal porque no los veo en la pantalla. Ya le mandé mensaje a Fabián de todos modos, doctor. Perfecto, sí. Gracias. Me respondió, doctor, dice que sí se fue la señal. Ahorita se devuelve a conectar. Que habilitas la función de compartir pantalla. A ver, habilitalo. Entonces ingresa con mi cloud. La vas a habilitar entonces. Este es mi programa. ¿La vas a habilitar o me salgo y...? Es que
Steph, ¿puedes habilitar el compartir pantalla, por favor? Fanny, ¿dijeron algo? ¿Te comentaron algo? Sí, doctor, es que estoy permitiendo habilitar pantalla. Ya va. ¿Solo fue uno entonces? Bueno, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, como estaba mencionando, la alteración embriológica que se puede presentar a nivel de la transposición son dos teorías. La primera, en la cual indica que no existe una formación de la espiral, por lo tanto se da una alteración a nivel del cono que crece de manera recta. Por lo tanto, el ventrículo derecho va a estar conectado con el cono posterior y derecho, y el tercer y cuarto arco, es decir, con la aorta, y el ventrículo izquierdo va a estar conectado con el cono anterior e izquierdo, es decir, el sexto arco aórtico, y de esta manera con la arteria pulmonar. La segunda teoría indica que hay una alteración a nivel del desarrollo conal. Esta es actualmente la más aceptada y fue determinada por Anderson y Van Praag. Normalmente el cono subpulmonar tiende a crecer de tamaño, mientras que el cono aórtico disminuye de tamaño y se reabsorbe. Pero en esta patología se ha observado que el cono subaórtico aumenta de tamaño y más bien el cono subpulmonar disminuye de tamaño, por lo que la alteración va a permitir que la aorta se encuentre en sentido anterior y a la derecha respecto a la pulmonar, que va a estar posterior y a la izquierda. Estos fenómenos se han tratado de explicar y se dice que va a ser ocasionado por alteraciones ocasionadas por altas dosis de vitamina A. Generalmente son utilizadas como isotretinoína, utilizadas sobre todo para el tratamiento del acné, y que también puede darse por una alteración, una deficiencia de una proteína que se denomina el perlecano, que es codificada por el gen HSPG2 y que está localizado a nivel del cromosoma 1. La transposición de grandes vasos, sus características morfológicas, como ya sabemos, es una anomalía en la cual va a estar la conexión ventrículo arterial, va a ser discordante, y esta se puede acompañar de varias lesiones asociadas, principalmente la comunicación interventricular o defecto del septum ventricular.
Cuando existe una anomalía de la conexión ventrículo arterial o una transposición, el sistema de conducción generalmente es normal y no hay alteraciones a nivel del ritmo. En esta en esta conexión discordante del ventrículo izquierdo va a emerger la arteria pulmonar y del ventrículo derecho va a emerger la aorta. La patología en sí está caracterizado por esto, no por la relación que presentan los grandes vasos entre sí. Como les había comentado, la lesión asociada más frecuente es la comunicación interventricular o los defectos del septo ventricular. La más común es de tipo perimembranosa. En esta va a existir una comunicación o una relación entre la válvula tricúspide y la arteria pulmonar. No va a existir relación como normalmente vemos en las comunicaciones interventriculares entre la válvula tricúspide y la aorta. Puede presentarse diferentes tipos o variedades de comunicaciones interventriculares, pero la más frecuente es la perimembranosa o también conocida como infundíbulo ventricular. La segunda que se presenta es la CIB por mala alineación. Esta se produce por mala alineación posterior y esto generalmente es lo que ocurre en la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Cuando existe comunicación interventricular, el sistema de conexión se encuentra en posición posterior e inferior al septum, al defecto septal ventricular. Para que la patología se asocia, o más bien no son lesiones asociadas, se presenta con mucha frecuencia con foramen oval permeable y ductus permeable, por lo cual estas no son catalogadas como lesiones asociadas, sino más bien forman parte de la cardiopatía. Otros mecanismos que ocasionan la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo pueden deberse tanto a mecanismos pulmonares o subpulmonares. Como vemos en la imagen A, existe una hipertrofia del septum, lo cual va a originar alteración al flujo de salida del ventrículo izquierdo. Y en la imagen B, observamos que existe una mala inserción de las valvas de la válvula mitral, lo cual también va a ocasionar una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Estas alteraciones a nivel pulmonar también pueden presentarse por estenosis pulmonar propiamente dicha, por unas valvas engrosadas que pueden presentarse también displásicas y tener una inadecuada apertura y ocasionar estenosis. Las anomalías coronarias se presentan de manera común. Estas no son consideradas como lesiones asociadas. Generalmente están presentes en 1/3 de los pacientes con diagnóstico de transposición de grandes arterias y los 2/3 que restan se presentan como un patrón coronario habitual. Existen varias clasificaciones para las arterias coronarias. Estas son las principales que observamos. La de la derecha es la de Leiden y la de izquierda es los patrones coronarios de Jacob y Radley Smith, en la cual vamos a ver que existe, se encuentra, esto es para ubicarnos un poco, en la disposición es anterior, posterior, a la derecha y a la izquierda. Aquí podemos ver que del seno que se ubica en sentido posterior y a la derecha va a emergir la arteria coronaria derecha, y del que se ubica a la izquierda observamos que se emerge una coronaria que se bifurca en la descendente anterior y la circunfleja. Ese es el patrón coronario habitual y es el que se presenta en el 2%, en los 2/3 de los casos con transposición de grandes arterias. La anomalía coronaria más frecuente que se presenta es el nacimiento de la circunfleja de la arteria coronaria derecha. Y se ha visto que en manos de expertas las anomalías coronarias no tienen incidencia en la reparación de la cardiopatía. Lo que sí debemos tratar de distinguir, y las que se ven asociadas con peores resultados en las intervenciones quirúrgicas, son aquellas que tienen un trayecto intramural, porque estas anomalías coronarias deben realizar los cirujanos una desinserción de todo su trayecto para su posterior reimplante en la neoaorta. Además de eso, también debemos tener en cuenta cuando existe un ostium único. La presencia de un ostium único también se ha asociado con
malos resultados en el postquirúrgico. La fisiología, primero, para poder entender la fisiopatología de la transposición de grandes arterias, les quería hablar un poco sobre la fisiología. Normalmente existe una circulación en serie, es decir, la aurícula derecha recibe las venas pulmonares con sangre oxigenada que pasan a través de una válvula mitral al ventrículo izquierdo, y de esta emerge la aorta llevando la circulación sistémica eh, a todos los órganos de la economía del cuerpo, y de esta manera regresan a través de las venas cavas a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y a través de la pulmonar con sangre desoxigenada, la sangre es enviada a los pulmones donde se oxigena para nuevamente realizar todo este circuito. ¿Qué pasa en la transposición de grandes arterias? Como existe una conexión ventrículo arterial discordante, es decir, el ventrículo izquierdo se conecta con la arteria pulmonar y el ventrículo derecho se comunica con la arteria aorta, lo que va a existir es una circulación en paralelo, es decir, de las venas pulmonares con sangre oxigenada van al ventrículo izquierdo y van por la pulmonar hacia los pulmones nuevamente a oxigenarse. Y no existe un mayor incremento de la oxigenación. Lo contrario sucede a nivel de la circulación derecha, del ventrículo derecho que recibe sangre desoxigenada, pasa a la aorta, donde intenta entregar oxígeno, y esta circulación en paralelo no es compatible con la vida, lo que hace necesario que existan cortocircuitos que pueden presentarse a nivel del septum interatrial, septum interventricular, o a nivel del conducto arterioso. También se pueden presentar a nivel de las venas de Tebecio y de las venas bronquiales. Esas comunicaciones hacen posible que el paciente llegue en algunas ocasiones hasta el año de vida, pero generalmente es una patología que ocasiona una mortalidad elevada en los primeros días. Entonces, este es un signo clínico que les quería comentar, que es la cianosis diferencial reversa. Es decir, como en las primeras horas las resistencias vasculares pulmonares se encuentran elevadas, va a existir un cortocircuito en sístole desde la aorta hacia la pulmonar, pero en diástole desde la pulmonar hacia la aorta. Esto va a ocasionar que exista una desaturación en la parte superior o en las extremidades superiores, y la sangre que está en las extremidades inferiores va a estar con mayor saturación. Esta es una cianosis diferencial reversa que se ve en las primeras horas hasta que disminuyen o caen las resistencias vasculares pulmonares, y ya todo el circuito va a ser desde la aorta hacia la pulmonar. Entonces, esto nos puede ayudar en el diagnóstico de los pacientes en neonatología. Como les había comentado, para que los pacientes puedan sobrevivir a las primeras horas y puedan mantenerse estables, van a depender de los cortocircuitos, en este caso de la sella y del ductus. Por lo tanto, la base del tratamiento de esta patología, la base del tratamiento médico, son la infusión de prostaglandinas y la angioceptostomía. En los pacientes que además de la transposición de grandes arterias existe un defecto del septum ventricular o una comunicación interventricular, va a existir un cortocircuito desde el ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo. Por eso estos pacientes van a presentar una mejor saturación, y los pacientes tal vez no son diagnosticados de manera temprana y pueden incluso desarrollar falla cardíaca y presentarse posteriormente. En el caso de que se presenten con estenosis a nivel pulmonar o obstrucción en tracto de salida del ventrículo izquierdo, de acuerdo a la severidad de esta obstrucción va a ser la severidad de la desaturación del paciente, y eso nos va a permitir un diagnóstico más temprano o más tardío. En la clínica, generalmente los recién nacidos se presentan con cianosis, con letargia. Cuando los pacientes presentan, además de la transposición de grandes arterias, una comunicación interventricular, como les comenté, pueden presentar hiperflujo pulmonar y desarrollar síntomas de falla cardíaca. Cuando la transposición, que es lo más frecuente, se presenta con el septum íntegro, va a existir un soplo de baja intensidad, o generalmente no se ausculta soplo, y esto se debe a que las resistencias vasculares pulmonares están elevadas y no existe un cortocircuito que nos genere un soplo a nivel de las grandes arterias.
Cuando además se acompaña de una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, lo que generalmente escuchamos es un soplo de eyección, que les había comentado que va a depender sobre todo del grado de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Algo muy importante que anotar en los pacientes que tienen transposición de grandes arterias y un septum íntegro, de las anomalías que vemos a nivel de la gasometría en estos pacientes, una acidosis metabólica con un PCO2 elevado y con una presión de oxígeno muy baja, entre menos de 15 o 20 milímetros de mercurio, nos habla de que a pesar de tener una ventilación mecánica adecuada y un tratamiento médico adecuado, no se está generando suficiente cortocircuito y es indicación para realizar una atrioseptostomía. En el electrocardiograma lo que observamos es generalmente se observa hipertrofia de las cavidades derechas, y cuando se asocia a nivel de un defecto septal ventricular puede observarse hipertrofia biventricular. En las imágenes podemos observar hipertrofia sobre todo del ventrículo derecho, con ondas R altas en B1 y S profundas en B6, y el eje podemos observar desviado hacia la derecha. En la imagen de la derecha podemos observar algunas ondas P altas o P pulmonares que hablan de una hipertrofia del atrio derecho. En la radiografía de tórax, la cardiomegalia va a ser evidente en estos pacientes, como observamos en la imagen superior, y el signo clínico, el signo característico radiográfico es la imagen en huevo. Esto se debe a una disminución en el mediastino superior por la disposición entre las grandes arterias, como se encuentran en una disposición en ocasiones lado a lado, se va a observar una disminución del mediastino y se observa como una cuerda, así lo refiere la literatura. Y también los pacientes con defecto septal ventricular puede observarse un hiperflujo pulmonar, y eso va a ser característico en la radiografía, como observamos en la imagen inferior derecha. El método diagnóstico estándar o de base es el ecocardiograma. Pueden utilizarse varias vistas, generalmente en la vista para estrenar el eje largo, como observamos en las imágenes, vamos a observar que la arteria pulmonar emerge del ventrículo izquierdo y va a tener un trayecto posterior, y esta se va a bifurcar en dos ramas, como podemos observar en esta imagen también. Y del ventrículo derecho va a emerger la aorta, y que van generalmente a discurrir de manera paralela. En el eje corto también podemos observar la relación que existe entre los vasos, y para determinar la aorta vamos a observar que es el vaso que se encuentra en disposición anterior, y generalmente pueden estar lado a lado, a la derecha o a la izquierda, pero de este vamos a observar que emergen las arterias coronarias en relación a la arteria pulmonar, que se encuentra en sentido posterior, y esta es la arteria que se va a bifurcar en dos ramas. En el eje subcostal también podemos observar que del ventrículo izquierdo emerge un vaso que se bifurca en dos ramas, lo cual es compatible con la arteria pulmonar y nos habla de un tipo de conexión ventrículo-arterial discordante. Esta es una imagen de un paciente de nuestra institución, en el cual se observa que del ventrículo derecho nace este vaso que posteriormente va a formar el arco aórtico, y del ventrículo izquierdo nace el vaso que se bifurca en dos ramas, que es la arteria pulmonar. Es muy importante en la valoración ecocardiográfica determinar el tamaño de los cortocircuitos, el flujo de los cortocircuitos y la dirección, sobre todo del conducto arterioso, como podemos observar que emerge desde el vaso que se encuentra posterior al vaso que se encuentra anterior, en este caso desde la aorta hacia la arteria pulmonar. También es importante determinar la comunicación interarterial, su tamaño, delinear bien el tamaño, el flujo. Ya habíamos conversado en clases pasadas que si observamos una comunicación interarterial que es menor de 4 milímetros, que no tiene un flujo fásico, que tiene una velocidad mayor a 2 metros sobre segundo, nos habla de una comunicación interarterial restrictiva, y esto nos hace, es una indicación de atrioseptostomía. También nos sirve la ecocardiografía para poder delinear o determinar la emergencia de las arterias coronarias, y también de esta manera
identificar el trayecto que siguen estas arterias coronarias. Como les hablaba, este es el caso de un paciente del hospital en el cual podemos observar que existe una comunicación interauricular, la cual tiene un cortocircuito bidireccional. Como observamos, el predominio es de izquierda a derecha. Aquí observamos el gradiente medio a nivel de esta comunicación interarterial es de 3 milímetros de mercurio. Y también tenemos que medir el tamaño de este defecto, que en este caso fue de 7 milímetros. Es muy importante durante la valoración ecocardiográfica también valorar la función ventricular y de esta manera en un eje paraesternal corto valorar el grosor de la masa ventricular, la masa ventricular que se va a indexar a la superficie corporal. Se habla de que una masa ventricular indexada a menos de 35 gramos por metro cuadrado es indicación para que el paciente tenga un proceso de entrenamiento, si se puede decir así, previo a la cirugía del switch arterial o del intercambio arterial, mediante un cerclaje pulmonar, y de esta manera, bueno, puede estar acompañado de una fístula sistémico pulmonar. En este caso, la masa indexada del ventrículo izquierdo fue de 62 gramos por metro cuadrado. En estas imágenes, en estos videos, también podemos observar la discordancia ventricular arterial del ventrículo derecho. Nace este vaso que se va a bifurcar en dos ramas, que nos hace pensar en una transposición de grandes arterias. En esta imagen podemos observar que la aorta se encuentra en situación o en ubicación anterior en relación a la arteria pulmonar, que está posterior, y de esta emergen las dos ramas. Otras modalidades de imagen para el diagnóstico o para el seguimiento son la resonancia y la tomografía. Generalmente no son necesarias para el diagnóstico, pero sí van a jugar un rol importante en el seguimiento de los pacientes, sobre todo en los pacientes que son operados de correcciones tanto fisiológicas como anatómicas, para la valoración de las coronarias, ramas de la pulmonar, las alteraciones por insuficiencia a nivel de la neoaórtica o por obstrucción a nivel de la o estenosis a nivel de la neopulmonar. Posteriormente vamos a hablar sobre imágenes y sobre las últimas guías para el uso adecuado de los estudios de imagen. El cateterismo cardíaco tampoco es necesario para el diagnóstico. Es útil en el caso de que no podamos discernir de manera adecuada el patrón coronario por medio de ecocardiografía, y es muy importante y muy útil en el seguimiento de los pacientes, sobre todo que ya están intervenidos por un switch arterial o una corrección fisiológica como Mostar o Senning, porque en estos pacientes la principal complicación de los pacientes que se hace corrección anatómica, corrección fisiológica, es fugas a nivel de los deflectores, y estos van a ocasionar desaturación. En estos pacientes, por medio de intervencionismo cardíaco, se puede realizar cierre de estas fugas. También es importante en los pacientes que presentan estenosis a nivel de los deflectores. En estos pacientes se puede hacer angioplastía y dilataciones con balones, incluso colocar stents. Y en los pacientes que tienen estenosis de la neopulmonar, pueden realizarse angioplastía, como hemos visto en varios casos de los pacientes de nuestro hospital. Esta es una guía que fue publicada en el 2020 por el Colegio Americano de Cardiología, que son el seguimiento apropiado, el uso adecuado de los métodos de imagen multimodales para el seguimiento de los pacientes con cardiopatías congénitas. En el acápite sobre la transposición de grandes arterias, podemos observar que evalúan tanto a los pacientes que fueron reparados como a los pacientes que no fueron operados, se les realizó corrección fisiológica o corrección anatómica. Fue un consenso de expertos, se juntaron 17 expertos y fue una valoración que iba desde el 1 hasta el 9. Del 1 al 3 lo consideraron como raramente apropiado el uso de esos métodos de imagen en los pacientes con transposición de grandes arterias. De 4 hasta 7 lo catalogaron como un
como probablemente sea apropiado el uso de estos métodos de imagen en los pacientes con transposición de grandes arterias, y de 7 hasta 9 lo consideraron a los métodos de imagen como apropiados para esta patología. En los pacientes que no fueron reparados o que no se les realizó ni switch arterial ni corrección fisiológica, se observa que el ecocardiograma transtorácico es el método más apropiado para el diagnóstico de estos pacientes y el seguimiento de rutina. Pero métodos como la tomografía y la resonancia, dependiendo del escenario clínico, pueden ser probablemente apropiados para estos pacientes. Estas son imágenes proporcionadas por el doctor Patrón, que me ayudó para poderlas colocar en la presentación. En la primera podemos observar que en el ventrículo izquierdo existe o emerge la arteria pulmonar, es decir, tenemos un tipo de conexión discordante y vemos que la arteria pulmonar se bifurca en la rama derecha y en la rama izquierda. En la segunda imagen podemos observar asimismo la conexión discordante, pero lo que nos hace más probable el diagnóstico es porque vemos que de esta arteria que emerge del ventrículo derecho emerge la arteria coronaria. En la siguiente imagen vemos que del ventrículo izquierdo emerge la arteria que se bifurca en dos ramos, la arteria pulmonar. Es una conexión discordante, pero observamos que hay una disminución a nivel de la emergencia de este vaso. Este paciente probablemente tuvo un defecto septal ventricular, no fue diagnosticado de manera temprana y la masa del ventrículo izquierdo no fue la adecuada, por lo tanto ameritó un cerclaje pulmonar. Entonces podemos observar que estas imágenes o que estos estudios, las modalidades nos sirven también en los pacientes posoperados o que se haya realizado alguna intervención. En esta imagen, en esta reconstrucción volumétrica, podemos observar la emergencia de la arteria coronaria. En los pacientes que han sido intervenidos y se les ha realizado la operación de Yatene, el switch arterial, también podemos observar que el ecocardiograma transtorácico es el método adecuado o apropiado para el seguimiento de estos pacientes, pero existen indicaciones en las cuales la tomografía y la resonancia también son métodos apropiados, sobre todo en los pacientes que tienen alteración a nivel de la raíz neoaórtica con una dilatación, incrementando su CT score. En estos pacientes se debería realizar estas modalidades de imagen cada 1 o 2 años. Y también como rutina y vigilancia en los pacientes que son asintomáticos, cada 3 a 5 años debería realizarse estudios tanto de resonancia o tomografía cardíaca. Estas son reconstrucciones en las cuales podemos observar en un paciente que ya ha sido corregido de manera anatómica, es decir, se le ha hecho un switch arterial. Podemos observar la arteria pulmonar que se encuentra en relación anterior a la arteria aorta y vemos que sus ramas abrazan a la aorta. Esta es posterior a la maniobra del Lecomte, en la cual la arteria pulmonar se secciona y es llevada en dirección anterior. En esta imagen podemos observar que de la aorta se emergen la coronaria derecha porque irriga su ventrículo derecho, y de esta coronaria va a bifurcarse la coronaria izquierda en una rama circunfleja y en una descendente anterior. Estas imágenes también podemos observar igual ya de pacientes que han tenido un switch arterial. La arteria pulmonar se encuentra en relación anterior a la aorta con sus dos ramas, y en esta imagen podemos observar la emergencia de los vasos coronarios. Es importante en el seguimiento de estos pacientes realizarle estas modalidades de estudio, porque vemos en el seguimiento de los pacientes con alteraciones coronarias, como en este caso que la coronaria izquierda tiene un trayecto interarterial, y en el caso de que el paciente presente una estenosis a nivel neopulmonar, la indicación de cateterismo, hay que tener en consideración esta disposición de los vasos coronarios. En los pacientes que se han realizado
switch arterial o la corrección fisiológica, tanto de Senning o Mostard. También se ha visto que el ecocardiograma es el método de imagen apropiado para el seguimiento de estos pacientes y la vigilancia, pero existen también indicaciones en las cuales la tomografía y la resonancia nos ayudan en el seguimiento. Aquí podemos observar, sobre todo en la imagen, el cine que se ve en la derecha, se observa que del ventrículo de morfología derecha emerge la arteria aorta y por lo tanto nos habla de una transposición de grandes arterias. En esta imagen también podemos valorar que del ventrículo izquierdo sale la arteria pulmonar, lo cual nos habla de una conexión ventrículo arterial discordante. Estos pacientes, en estas imágenes, son de pacientes que se han realizado correcciones fisiológicas y podemos observar la redirección de los flujos. Vemos que las venas pulmonares tienen una redirección por medio de deflectores, de flaps o de parches. En este caso, las venas pulmonares se redirigen al atrio derecho y de esta manera al ventrículo derecho. Y en este caso, las venas sistémicas, la cava inferior como la cava superior, son redireccionadas hacia el atrio izquierdo. Entonces, en estos pacientes es de utilidad estos métodos de imagen para el seguimiento. Podemos observar también el mapeo de flujos, en los cuales nos habla de un adecuado paso del flujo a través de la corrección fisiológica sin obstrucción al flujo de sangre. Estas imágenes también son del paciente que les habíamos comentado que tiene su corrección fisiológica y podemos ver un adecuado paso de flujo a través de las venas cavas y que son redirigidas hacia el atrio izquierdo. En el caso de presentar complicaciones, también son de utilidad en estos pacientes los métodos de imagen. Doctor, Doctor, continuamos. Me comenta Sofi que hay cateterismo y que también vamos a recibir la guardia, entonces no sé si quiere que dejemos la clase hasta aquí y vemos el jueves, continuamos con la clase por este inconveniente que hubo del internet. Me da pena con el doctor Patrón porque ya se conectó. Permítame, doctor, no le escucho. Creo que estaba... No, bueno, me da pena con el doctor Patrón. ¿Me escuchan? Ahora sí le escuchamos. Que me da pena un poco con Sergio Patrón porque él se conectó a la clase. ¿Cuánto falta? Bueno, ¿cuánto falta de la clase? Fabián. Bueno, Ahora le escuchamos, doctor, no le habíamos escuchado. ¿que cuánto falta de tiempo para terminar la clase? Bueno, Fabián. Bueno, Sí, doctor, se escucha. Yo creo que a lo mejor ellos no tienen buen sonido allá porque no lo escuchan. bueno, que termine la clase y ya vemos cuándo se da, ¿no? Diles que me da pena con el doctor Patrón porque se conectó, pero bueno, que luego, que pasen ya lo que tienen que pasar a la entrega de guardia y todo, y que luego completamos la clase y ya vemos cómo. Ok, doctor, ahorita le digo entonces a Fabián. Bueno, gracias, bye.
Doctor, no se escucha. ¿Puede repetir, por favor, lo que comentó? Que me daba pena con Sergio Patrón, me da pena con Sergio Patrón porque se conectó. Que ya vemos cuándo terminamos la clase. Y vemos qué es lo que falta de ver, de revisar en la clase. Está bien, doctor. Bueno, ya pasen, sí, ya entré en la guardia y que vayan a cateterismo y todo. Sí, doctor. Bueno, bye. Buen día. hasta luego. Gracias.